Seguimos en el capítulo 19 de San Juan y rescato de la Catena Áurea San Agustín, cuando dice, con mucha precaución se abstuvo el evangelista de usar las palabras hirió su costado o lo rasgó, sino abrió, a fin de que en cierto modo se franqueara la puerta por donde brotaron los sacramentos de la Iglesia, sin los cuales no se entra en la verdadera vida. Y sigue, y al instante salió sangre y agua. Y después dice, fue hecha la primera mujer del costado de Adán dormido, y este segundo Adán, inclinando la cabeza, durmió en la cruz, para que fuese formada su esposa y saliera de su costado durante su sueño. Oh muerte, que a los muertos resucitas. ¿Qué hay más puro que esta sangre? ¿Qué más saludable que esta herida? La herida del costado, donde brotan, como decíamos, estas imágenes, esta realidad que brotó verdaderamente y enfatiza además que da testimonio, que no fue una metáfora, sino algo que realmente ocurrió, brotó sangre y agua del costado de Cristo. Esa agua que iba a manar para la fuente, para la vida eterna, ¿no? Y que son también, como se ha dicho, símbolos, eso sí, de los sacramentos de la Iglesia, de la Eucaristía, la sangre y el agua del bautismo. Y ahora, justamente, que tanto lo necesitamos en estos momentos, ¿no? Este tiempo de Veda, y la Veda más dura de todas es la Veda justamente de los sacramentos. Justo estamos leyendo esta parte, ¿no? De San Juan, de la Pasión de Cristo. San Crisóstomo, también hablando de este Evangelio y de este capítulo, y sobre todo de estos párrafos, de estos versículos, dice, como de aquí toman origen los sagrados misterios, cuando te acercares al tremendo cáliz, acércate como si fueras a beber del costado de Cristo. Eso sobre todo para nosotros sacerdotes, bebiendo del costado de Cristo. Y por último también sobre estos versículos, dice San Agustín, lo dice quien lo vio. Es decir, cuando él comenta a San Juan, que es el testigo que vio eso, que lo vio, dice, lo dice quien lo vio para que crea el que no lo vio. Dos testimonios cita de las Escrituras sobre estos acontecimientos, pues el que había dicho, no quebraron a Jesús las piernas, añadió, esto sucedió para que se cumpliese la Escritura, que dice, no desmenuzaréis ninguno de sus huesos, de Éxodo, ¿no? Lo que había que hacer con el cordero pascual, la prescripción, etcétera. Dice, este precepto había sido dado en la antigua ley a aquellos que inmolaban el cordero, que fue la figura de la pasión del Señor. Uno de los soldados abrió su costado con una lanza, y a esto se refiere el otro testimonio que dice, y otro pasaje de la Escritura dice, ellos dirigieron su mirada al que atravesaron, cuyas palabras contienen la promesa de Cristo, que había de ser crucificado en su propia carne. Y efectivamente, porque dice acá, siguiendo la palabra, San Juan decía, hemos quedado, esto ocurrió, él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis, ¿no? El que lo vio dio testimonio y su testimonio es verdadero. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura, no le quebrantarán ni un hueso. Y también otro pasaje de la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Se refiere al pasaje de Zacarías del capítulo 12, que lo voy a leer. Profetiza Zacarías, sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén, derramaré un espíritu de gracia y de plegaria, para que fijen en mí la mirada, por el que traspasaron, por él harán duelo con el llanto por el Hijo único, se afligirán amargamente
por él con el dolor por el primogénito. Ya estaba profetizado y llegará el momento. Bueno, algunos judíos se lamentaron al verlo a Jesús así, muerto y traspasado en la cruz, pero es una profecía también dirigida a otro futuro, un futuro cuando Israel vuelva, cuando Israel reconozca a Jesús como el Mesías, al final de los tiempos. Quizás no estemos tan lejos, ¿no?, de ese momento. Bueno, sigue luego la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque a escondidas, por temor a los judíos, le rogó a Pilato que le dejara retirar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo permitió. Así que fue y retiró su cuerpo. Nicodemo, el que había ido antes a Jesús de noche, fue también llevando una mixtura de mirra y áloe de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, con los aromas, como es costumbre, dar sepultura entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que todavía no había sido colocado nadie. Como era la parasheve de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Bien, parasheve decíamos que siempre es la preparación, ¿no? Y sobre todo en este caso la preparación de la Pascua. Primero notamos que José de Arimatea y que Nicodemo eran discípulos de Jesús, pero eran discípulos ocultos de Cristo y que interceden por él dado que tenían altos cargos. Estaba Nicodemo, se cree que estaba en el Sanedrín, y también José de Arimatea, sí. Y en ese momento dan la cara. Es decir, es un gesto de audacia realmente, porque ahí, al ir a pedir el José de Arimatea, sobre todo, bueno, los dos, el cadáver se declara discípulo, ¿no? Quienes sepultaban al maestro, a los rabíes, eran los discípulos. Así que se está declarando en un momento en que estaba la persecución. Y con respecto a los huertos, es interesante lo que veían a los santos padres, porque aquí hay veía un sentido místico. Fijémonos que Jesús es apresado en un huerto, el huerto de Getsemaní, y ahora va a ser enterrado en otro huerto donde está el sepulcro que no había sido utilizado, que era el de José de Arimatea. Y esto nos lleva, o lo llevaba sobre todo a los santos padres, al otro huerto, aquel, es decir, la redención se producía ahí, a partir del momento en que Jesús es en un huerto del Getsemaní, apresado, y concluye todo cuando es sepultado. Y esto nos lleva al otro huerto, al jardín del Edén, donde todo había iniciado. Ese pecado queda redimido finalmente. También comenta aquí el hecho que la usanza de los judíos con 100 libras es una cantidad muy grande, ¿no?, de mirra y aloe. Es decir, algunos creían que era una exageración. No, porque después se comprobó con rastros que han quedado en la Santa Síndone, en la sábana santa, pues que ahí, varias cosas comprobaron, ¿no? Siempre se refieren con la sábana santa al famoso carbono 14, ¿no?, en los estudios, y que se dijo, no, bueno, es todo un fraude, que era algo de la Edad Media. Por supuesto que, y la gente, muchos se han conformado, lo creen así. El fraude es otro, el fraude es el del carbono 14. Primero porque está comprobado que se tomaron mal las muestras en los bordes, donde, por empezar, hubo un incendio, había sufrido un incendio cuando estuvo antes de ir a Turín, en Francia, y después fue remendado, fue tocado, siempre esa parte fue más tocada, así que eso da bastantes variaciones, puede dar muy grandes, sobre todo si una tela está quemada. Y luego el hecho que el carbono 14 no es preciso,
varían las mediciones y además el span, el margen que tiene son varios cientos de años a veces. Así que tomar eso, pero no se tomó en consideración todos los demás análisis que se hicieron, de tipo, por ejemplo, botánico, de distintos tipos. Se han encontrado polen, que era solo el mar muerto, y se encontró estos restos, de mirra y otros componentes. Y además, más otras cosas. Yo sé que una de las personas que está escuchando estos audios es experta en esto, así que quizás me pueda después dar más material. Yo recuerdo haber leído, pero hace mucho tiempo, y estoy apelando a mi memoria, ¿no? Pero bueno, el tema es que también hasta eso Dios ha permitido en su divina providencia que nos llegara hasta este tiempo aquella reliquia única, que es la sábana santa. También yo sé y también lo vi la ostensión, así como vi 2 veces la ostensión de la sábana santa, la Santa Síndone en Torino, también la vi en Oviedo al Santo Sudario, y claro, impresiona. Ahí es diferente las manchas, pero los expertos dicen que concuerdan. Y por otro lado teníamos la vez pasada, habían mencionado mano pelo, ¿no? En otro de los audios, que también, es decir, que todos coinciden. Hay una contigüidad, por lo tanto, no quedan, es decir, quedan dudas. Siempre el Señor va a dejar un margen, ¿no? Porque Él lo que quiere es nuestra fe. Si Él quisiera, podría haberlo hecho de una forma absolutamente irrefutable. Pero es interesante cómo se han ido dando todas estas cosas. Por ejemplo, a través del tiempo, muchas veces se comentaba se puede trazar, incluso en Odessa estaba también, ha pasado, parece por ahí, la sábana santa. Y en Mandileón viene también de lo que ellos habían visto, que habían dibujado. Eran imágenes que, claro, nunca fueron tan nítidas hasta que no apareció la fotografía, y aquel fotógrafo italiano la hizo, y claro, al revelar la foto, vio en el negativo el positivo. ¿Por qué? Porque la imagen que tiene la Santa Sínode es un negativo de la realidad del cuerpo de Cristo. Y como es en matemáticas, -1 por -1 da 1, ¿no? Da positivo. Es decir, el negativo del negativo mostró la imagen, y eso ha sorprendido al mundo, ¿no? Desde entonces. Y desde entonces se hicieron cada vez más estos estudios, ¿no? Que son muy, muy serios, y que no hay duda, ¿quién puede dudar? Y es sobre todo al contrario, para agradecer a Dios y para apreciar esto que nos ha regalado. Bueno, aquí concluimos este audio. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.